sección a media sesión. Vamos a comentar cómo marchan las cosas este miércoles. Parece que mejoran un poquito dentro de todo el caos y de todo el sufrimiento que estamos viviendo a lo largo de los últimos días, que además ya se van acumulando cada vez más días en el calendario. Vamos a firmar un mes de septiembre seguramente tremendo, terrible. Gisela Turacini, CEO de Black Bear, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, pinta un poquito mejor hoy, que parece ahí que se han detenido un poquito las caídas, pero bueno, estos días estamos viendo que hasta los rebotes duran nada, poquito, media hora. Los 5 últimos minutos de negociación en los mercados además son tremendos. Parece ahí que las bolsas están subiendo y los 5 últimos minutos, entre 3 o 4 pasan la guadaña y es que no queda ni uno en pie. Nos estamos viendo. Pero bueno, te comento un poquito, Fer, si quieres. A falta, tenemos ahí los índices, los bonos, todo un poquito en movimiento, ¿no? A falta de valorar este cierre semanal, como bien dices, porque tenemos que tener un cierre semanal que nos haga evaluarlo, lo que estamos viendo un poquito desde nuestra mesa es ataque en zona de soportes, que eso sí va a venir a confirmar el proceso bajista que, como sabes, dio comienzo el otoño del año pasado. Y es cierto, te diría, como decías, que el rebote es inusualmente elevado para mi gusto, ¿no? El que hemos vivido este verano. Yo creo que eso podría darnos a entender que las bolsas están intentando cambiar la tendencia, por eso nos están con este vaivén volviendo un poquito locos, ¿no? Pero yo te diría, Fer, que estos movimientos que vemos en gráfico de rebote contundente se vieron de igual manera en 2008 y en 2000, no sé si te acuerdas, ¿no? Si os acordáis. Pero bueno, sin que eso diera carpetazo al mercado bajista, por lo tanto, mucho cuidado porque estamos viendo cosas que ya hemos visto, pero de forma diferente, ¿no? Actualmente estamos viendo uno de los años más bajistas de la historia de las bolsas. De hecho, te diría que si atendemos al número de días que el S&P cierra en negativo, estamos en el segundo peor año de toda la historia. Solo lo superamos en el 74, en el que el S&P cerró en negativo el 57,7% del tiempo versus el 56% que llevamos este 2022. Así que lo tenemos bastante crudo, pero bueno. Lo peor, no obstante, entrando un poco en materia, te diría, no están las bolsas, puesto que si miramos un poquito el DAX o el S&P, como te decía, estamos hablando de un menos 25%, un ajuste que entra dentro de la normalidad de lo que es un mercado bajista para nosotros, ¿no? Digamos que es un mercado bajista más, independientemente de lo que te he comentado, ¿no? Pero bueno, mucho ojo porque si analizamos la burbuja de todas las cosas, estamos viendo como, por ejemplo, la deuda pública alemana a 10 años está cayendo en torno al 20%, algo que absolutamente desproporcionado para ser renta fija y que explica, yo te diría un poco el efecto colateral del dopaje que la Fed ha inyectado en los mercados, algo muy bruto. Por lo tanto, situación técnica actual de ataque de zona de soportes en confirmación de tendencia bajista y para mí, Fer, te diría con un nivel extremo de sobreventa, extremo de sentimiento negativo por el dolor que estamos percibiendo. Por lo tanto, Fer, podría perfectamente ser este el penúltimo embate bajista de este mercado. Vamos a ver cómo nos posicionamos en él, ¿no? Pero lo tenemos ahí complicadillo. Ojalá, esa es de las pocas noticias positivas que tenemos sobre la mesa, ese extremo nivel de sobreventa. Lo que pasa es que el BIS está en 31-32 puntos, los suelos de mercado suelen coincidir con niveles de 40, así que todavía no... Todavía quedaría un poquito. Oye, desde el punto de vista del análisis técnico, ¿se puede establecer cuándo la inflación podría alcanzar su techo? Sí, podemos, desde luego, y es la parte más positiva del mercado, aparte de lo que comentas, ¿no? Os voy a enseñar unos indicadores técnicos que utilizamos nosotros en la mesa del Black Bear, para aquellos que nos estáis viendo, que os pueden servir mucho. Tenemos uno de ellos que es el Baltic Dry Index, que lo tenemos ahí, que mide el coste del flete en el transporte marítimo, ¿no? Aquí vemos cómo el precio se ha normalizado, lo estáis viendo, debido a un descenso en la demanda de barcos, algo que indirectamente nos lleva a pensar que los precios del acero y el metal, por ejemplo, entre otros, indirectamente pues se ha desplomado, como estamos viendo, ¿no? Pero eso, en cierto modo, nos hace pensar qué tipo de operativa podríamos llevar. Por ejemplo, cortos en Arcelor, que es lo que estamos en Black Bear, ¿no? Otro indicador que tenemos que nos puede contar que la inflación se contiene es el índice de la cadena de suministros, que este lo calcula la Fed de Nueva York y en el que vemos cómo los problemas en la cadena de suministros están revirtiendo un poco, algo que te diría, por supuesto, presiona a la baja la inflación, pues al normalizar lentamente la pata de la oferta, ¿no? Y finalmente, como no, nuestro querido petróleo, el United States Oil, está pues perforando soportes y mostrando la debilidad subyacente del crudo, ¿no? Esto
te diría que pendientes del desenlace también estamos de la guerra de Rusia, y el resto de indicadores apuntan a que deberíamos de estar cerca del techo de inflación, algo necesario también si queremos pensar en el fin del mercado bajista, como comentábamos antes, ¿no? Pero estos 3 puntos son los que analizamos desde la mesa para ver un poquito esto que me comentas, ¿no? Gisela Turacini, CEO de Black Bear, un placer como siempre, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, hasta la próxima. Gracias, Ben. Tenemos, antes de despedir, noticia de última hora. El Banco de Inglaterra interviene de urgencia para detener la sangría de la deuda británica. Enseguida nuestros compañeros van a actualizar esta información. Tengo yo curiosidad por saber cuál es el mecanismo que va a utilizar el Banco de Inglaterra para frenar esta sangría en su divisa, en la libra. Si va a ser comprando libras en el mercado secundario, subiendo tipos de interés de emergencia o comprando bonos. Otra vez se va a volver a hablar de los quantitative easing y de los QEs. Bueno, enseguida tendremos la respuesta. Bueno, al menos empiezan a tomar medidas. Por mi parte nada más, enseguida lo comentamos. Muchísimas gracias por vuestra atención, que seáis libres y felices. Adiós, hasta mañana.